Lleno a nuestros temas del día, Vector Casa de Bolsa llevó a cabo su cuarta y última conferencia para analizar las perspectivas económicas de cara al 2023 en México, América Latina y en los Estados Unidos. Vamos a platicar sobre el tema con Rodolfo Navarrete. Él es economista en jefe de Vector Empresas. Rodolfo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gusto de saludarlos. Qué bueno. ¿Cuál es la postura, cuáles son las perspectivas, las proyecciones que están manejando ustedes en Vector Casa de Bolsa para el próximo año? Bueno, el próximo año va a ser relativamente complicado. La economía mexicana va a resentir el choque de dos fuerzas que van a actuar en sentido contrario, ¿no? Por un lado, por el lado negativo, está claramente los efectos de la política monetaria contractiva, tanto en Estados Unidos como en México. Eso afectará el ritmo de crecimiento económico mexicano y podría, en algún caso, llevar a una contracción económica, ¿no? El incremento de las tasas de interés en Estados Unidos está llevando a los economistas a prever que ese país puede entrar a una contracción, incluso a una recesión. Hay gente que discute que puede ser suave o puede ser muy fuerte, pero en el caso de una contracción americana, pues el efecto más directo sobre México viene por el lado de las exportaciones, el factor más dinámico del crecimiento que tenemos al día de hoy, ¿no? En consecuencia, si la economía americana se desacelera, también se va a desacelerar la mexicana, ¿no? Y a eso habría que agregarle el efecto del incremento de las tasas de interés internas. Al día de hoy la tasa de un día ya está en 10% y es probable que siga subiendo y eso afectará el comportamiento del consumo y la inversión. En la actualidad eso no se ve, como sabes el efecto de la política monetaria es desfasado, entonces nosotros esperamos que eso comience a manifestarse más o menos en el segundo trimestre del próximo año en adelante, Pero ¿no? no tienen Entonces, ustedes claro, como algunos otros analistas por lo visto tampoco lo visualizan con certeza, la profundidad de la recesión. Hoy algunos analistas independientes de Estados Unidos consideraban, al igual que Paul Krugman, que no sería tan profunda la recesión en los Estados Unidos el año próximo. sí, sí hay una corriente que dice que sería un aterrizaje suave. Nosotros estamos un poquito más inclinados de que el aterrizaje va a ser un poco más fuerte, ¿no? Los últimos datos que han salido en Estados Unidos, básicamente del consumo y del mercado laboral, siguen mostrando que la economía americana está sobrecalentada, ¿no? Está demasiado sobrecalentada. En consecuencia, eso lo que a nosotros nos dice es que el Fed va a tener que redoblar sus esfuerzos para tratar de contener la inflación y, por tanto, generar una contracción económica un tanto más fuerte de lo que todo el mundo piensa. Ese es el escenario que nosotros estamos trabajando y que estamos considerando en nuestras proyecciones. Banco de Lo, México ha emprendido una política, sientes tú, al igual que el sí, grupo Vector, prudente, y yo creo que o sí, crees que habría que hacerle caso a aquellos que hablan de desacoplar pues la postura respecto de la Fed, desacoplar la tasa? creo que sí ha hecho una política importante. El problema es el siguiente, en México ya la inflación está dando signos de que se arraigó, Ujú. ¿no? ¿Cómo se puede notar eso? Hay varias cosas. En primer lugar, ya llevamos 2 años con cifras inflacionarias muy elevadas, ¿no? Es demasiado tiempo. Cuando la inflación permanece arriba mucho tiempo, comienza a contaminar las expectativas inflacionarias. Y si uno ve las encuestas que se están haciendo, todas las expectativas de todos los plazos se están deteriorando, ¿no? Y eso, el problema que genera es que reproduce la inflación hacia el futuro, ¿no? Consecuencia, el Banco de México va a tener que no solo seguir al FED, sino va a tener que también redoblar sus esfuerzos por acá, porque acá se le está desacomodando las expectativas inflacionarias, ¿no? Y es peligroso un desacomodo de las expectativas o un desanclaje de las expectativas, porque todos comenzamos a negociar contratos en función de esas expectativas,
¿no? Si esas son altas, obviamente negociamos contratos altos, ¿no? En consecuencia, reproducimos la inflación hacia el futuro. En ese caso estamos en México. En Estados Unidos no es el caso. En Estados Unidos las expectativas inflacionarias están relativamente ancladas. Acá no. Acá la inflación esperada para el 2023, para el 2024, para los próximos 4 años, para los próximos de 5 a 8 años, la inflación de los consumidores, esperada por los consumidores, esperada por los empresarios, esperada por los analistas, todas se están deteriorando. Oye, Rodolfo, hoy muy temprano el INEGI reportó el indicador oportuno de la actividad económica del país. Se disparó 5.01% en octubre. ¿Qué te dice este dato? Eso justamente es lo que te comentaba. La economía en el 2023 va a estar sujeto a dos fuerzas. Una fuerza negativa provocada por la política monetaria de Estados Unidos y la mexicana, ¿ya? Pero hay una fuerza positiva que está silenciosa, pero que está trabajando y es contracíclica, que se refiere básicamente a la inversión extranjera que está sucediendo a consecuencia del nearshoring, a consecuencia de la reconversión de la industria automotriz mexicana para la producción de autos eléctricos, y en tercer lugar a la inversión que se está generando en función de la decisión del gobierno americano de desarrollar la industria de chips o de semiconductores. Entonces, parte de esa inversión que se está generando está beneficiando en alguna medida el comportamiento de la economía mexicana y está jugando en sentido contrario al efecto negativo que genera la política monetaria, ¿no? Probablemente lo que estamos viendo al día de hoy es esos efectos. Estados Unidos todavía sigue fuerte, está sobrecalentada la economía, pero sigue sobrecalentada, todavía no se está desacelerando, ¿no? Y eso está generando efectos positivos sobre la economía mexicana. Nosotros creemos que en el 2023 la economía americana va a comenzar a desacelerarse y probablemente va a caer, y va a caer relativamente fuerte, ¿no? Cuando suceda eso, pues ya tendremos cifras diferentes en México, pero al día de hoy Estados Unidos, México y gran parte del mundo todavía siguen en un proceso de crecimiento interesante, siguen sobrecalentándose. El efecto de la política monetaria todavía no se nota, pero se va a notar. ¿Y cuáles deberían ser los focos pues rojos que deberíamos atender para pues no trastocar, que no se trastocara la marcha de la economía el año próximo? Bueno, generalmente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la variable clave es el empleo, ¿no? La que refleja claramente lo que está pasando en la economía es el empleo. Si comenzamos que la tasa de desempleo en Estados Unidos comienza a subir, ¿no?, de manera consistente, entonces ya podríamos decir que la economía se está desacelerando. Hay otros indicadores, por ejemplo, las ventas al menudeo, ¿no?, la producción industrial. Hay un indicador que es muy oportuno que se llama las órdenes de compra las órdenes de los gerentes de compra, que se hace una encuesta en todo el mundo y que nos da una idea de qué es lo que está pasando con la economía, ¿no? Los famosos PMI, ¿no? Esto también nos va adelantando. Si uno ve qué está pasando con los PMI en el mundo, ya están aproximándose a zona de contracción, ¿no? Entonces ya nos están diciendo, ahí viene, ¿no? El problema es cuándo. Pero lo que está claro es lo siguiente, ya se aplicó la política, la economía sigue fuerte, en consecuencia se tendrá que redoblar los esfuerzos para lograr un enfriamiento de las economías, ¿no? El otro indicador que habría que seguir son las ganancias de las empresas o las utilidades de las empresas. ¿Qué están proyectando las empresas en términos de sus utilidades para los próximos trimestres? Hoy día, por ejemplo, las empresas del Standard & Poor's 500 están proyectando una caída de utilidades en el cuarto trimestre de este año por primera ocasión después de la COVID, ¿no? Eso también ya nos va diciendo, si las empresas no logran utilidades, eso quiere decir que el PIB tampoco va a crecer, ¿no? Hay yo diría el indicador más exacto y más certero sobre lo que está pasando con la economía es el empleo. ¿Y en el empleo cómo estamos?
Bueno, en todo el mundo estamos en lo mejor, ¿no? Mira, te doy un dato. La tasa de desempleo en Estados Unidos está en mínimos históricos. Acaba de subir de 3.5 a 3.7, pero un dato todavía no dice mucho, pero está en mínimos históricos. La tasa de desempleo en la Unión Europea está en 6.6%, en mínimos históricos también. Eh, no sé si tuviste la oportunidad de ver la semana pasada en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que en el mes de octubre se crearon la máxima cantidad de empleos que nunca se había creado Sí. en ningún mes en toda la historia del Seguro Social. Bien, pues Rodolfo Navarrete, economista en jefe de Vector Empresas, ha sido un gusto platicar contigo, gracias por permitírnoslo. No, el gusto es mío. Gracias y buenas noches. Que pases muy buenas